Hola compañeros, amigos licenciados, estudiantes de Derecho, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con ustedes su amigo y compañero y servidor Odilon Cepeda Beristain, licenciado en Derecho y maestro en Juicios Orales. En nuestra cápsula anterior que hicimos referencia en cuanto a lo que es una excusa absolutoria y una eximente del delito. Pues bien, en esta segunda cápsula queremos hacer referencia únicamente en lo que es pues la excusa absolutoria. Gracias al primer video pues me estuvieron llegando mensajes que pues se tenía que profundizar en cuanto a lo que es la diferencia de estos dos temas, y hoy vamos a hablar específica y únicamente de lo que es una excusa absolutoria y dónde las encontramos. Pues si bien son temas que aparentemente decimos que no son de relevancia, la verdad es que sí. Todo lo que es la estructura del derecho penal, tanto sustantivo como procesal, tiene suma importancia. Y pues en este caso vamos a hacer énfasis de lo que es, dónde las encontramos y cómo las encontramos. Y pues bueno, vamos a basarnos en apoyo a una pequeña presentación que su servidor ha realizado. Espero que sea de su agrado. Y pues empecemos. Excusa absolutoria. ¿Qué es y dónde encontrarlas? Bueno, la excusa absolutoria son esas razones legislativas por las cuales el legislador hace excepción del poder castigador y del monopolio de la aplicación de una pena. Debemos referir que las excusas absolutorias vienen implícitas en la ley penal. Esto es, que las vamos a encontrar dentro de los códigos penales, ya sea dentro del Código Penal de nuestro estado o bien del Código Penal Federal. Esto es para la República Mexicana. Ahora bien, continuando. Bien implícitas en la ley penal y por lo tanto no es facultad del Ministerio Público su aplicación o no. En cambio, sí tiene el deber de hacer valer y respetar esas condiciones legislativas. Continuando, vamos a basarnos un poquito en un autor que es de mi preferencia. Esto es por cuanto a hacer una comparación de lo que es la excusa absolutoria para diferentes autores. Ok, en este caso, su servidor se está enfocando en el libro de Derecho Penal, cuarta edición, de la maestra Griselda Muchitegui Requena. Se lo recomiendo para aquellos estudiantes de Derecho y para aquellos que quieren profundizar en cuanto a la composición de delitos y todas las figuras institucionales que corresponden al derecho penal. Es muy sencillo, es muy claro y pues es uno de los mejores libros que pues yo les recomiendo y muy bueno. Ella nos dice que dice, excusa absolutoria. Constituyen la razón o fundamento que el legislador consideró para que un delito, a pesar de haberse integrado en su totalidad, carezca de punibilidad. La legislación penal mexicana. Existen casos específicos en los que se representa una conducta típica, antijurídica, realizada por una persona física imputable y culpable, pero por disposición legal expresa no es punible. Esto es, carecerá de castigo. Como vemos, aquí nos da una explicación que, aunque se configure el delito en su total integración, sin que exista una eximente de responsabilidad, esto es, que exista una ausencia de conducta, que exista una tipicidad, que no exista una antijuricidad y que no exista una causa de justificación, siempre y cuando el delito se configure en su integración total, puede o no puede ser aplicable una ley penal. Esto es la sentencia condenatoria. Ahora bien, continuando dice,
Excusas absolutorias en la legislación mexicana. Esta ausencia de punibilidad obedece a diversas causas o razones, como se verán en cada caso concreto. Por estado de necesidad. Aquí la ausencia de punibilidad se presenta en función de que el sujeto activo se encuentra ante un estado de necesidad. Por ejemplo, robo de famélicos del artículo 379 del Código Penal Federal. ¿Y será cierto esto? Pues bueno, veamos qué dice el artículo 379. Este es el Código Penal Federal de la República Mexicana. Y dice, no se castigará al que, sin emplear engaño, ni medios violentos, se apodere una sola vez de objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares al momento. Como vemos, aquí encontramos claramente una excusa absolutoria. Esto es que aunque se configura el delito de robo, en este caso robo de famélicos, no será aplicable, pero, ¿qué dice? No se castigará al que, sin emplear engaño ni medios violentos. Esto es una condición que debe cumplirse, porque si se aplica engaños, que es un elemento subjetivo, y mucho más si se aplican medios violentos, que es un elemento objetivo, no será aplicable la excusa absolutoria. No tienen que existir estas dos condiciones para que la excusa absolutoria sea aplicable. Continuando. Se apodere una sola vez. Esto es que sea por primera y única ocasión en la cual la persona sustrae el famélico para que sea uso para satisfacer sus necesidades personales o familiares al momento. Otra condición más que debe ser personal o familiar. No debe de existir la condición de lucro, no debe de existir la condición de obtener un bien que no sea nada más el personal y el familiar, porque si es utilizado para otra cuestión fuera de estos dos elementos, entonces la excusa absolutoria no podrá ser aplicable y por lo tanto tendrá que ser penalizable. Continuando, dice, y aborto terapéutico. Y nos relaciona el artículo 334 y 148 del Código Penal Federal. Bueno, pues veamos qué dice el artículo 334. Trescientos treinta y cuatro. Ok. Artículo 334, que está dentro del capítulo de aborto. Dice, no se aplicará sanción, cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora. Acá tenemos otra condición muy particular dentro de esta excusa absolutoria. No con el simple hecho de que no sea penalizable quiera decir que va a ser aplicable. Se tienen que cumplir los particulares que integran esta excusa absolutoria. No nada más porque vengan descritas en la ley penal, sino que también, como está constituida por sus propios particulares, deben de ser cumplidos en estricto derecho y como nos explica la ley penal. Esto haciendo uso del principio de taxatividad, de la exacta aplicación de la ley. No podemos transgredir estos principios generales del derecho. Tenemos que analizar, comprender y desvirtuar la excusa absolutoria para estudiar sus particulares. Continuando con el criterio de la profesora Griselda Muchitegui, nos dice,
por temibilidad mínima, en función de la época de peligrosidad que representa el sujeto activo. Tal excusa puede existir en el robo por arrepentimiento y nos hace la referencia al artículo 375 del mismo ordenamiento penal, que a continuación pues vamos a darle lectura. Artículo 375. Cuando el valor de lo robado no pase de 10 veces el salario, sea restituido por el infractor espontáneamente y pague todos los daños y perjuicios antes de que la autoridad tome conocimiento del delito, no se impondrá sanción alguna. No se ha ejecutado el robo por medio de la violencia. Como vemos, en este caso estamos haciendo una eximente del delito, una excusa absolutoria, perdón, del delito de robo. Como vemos, tiene sus propios particulares. Cuando el valor de lo robado no pase de 10 veces del salario mínimo, como primer elemento. Segundo elemento, sea restituido por el infractor espontáneamente, o sea, sea regresado por el infractor, por el delincuente. 3. Pague los daños y perjuicios. 1. Que no sobrepase del valor de 10 veces el salario. 2. Que sea restituido voluntariamente por el infractor. 3. Que sean pagados los daños y perjuicios causados por este robo. Y como una condición más nos dice, antes de que la autoridad tome conocimiento de ello, del delito. 4 particulares. Y ya nos dice, no se impondrá sanción alguna si no se ha ejecutado el robo por medio de violencia. Una condición, un particular muy específico, que el robo no haya sido con violencia, porque de existir la violencia, entonces ya no es válida la excusa absolutoria y por lo tanto no va a ser aplicable y por lo tanto el juez penal impondrá una pena por cuanto al incumplimiento de la excusa absolutoria. En siguiente punto, la misma maestra Amochitegui nos dice, por ejercicio de un derecho. El caso típico se representa en el aborto, cuando el embarazo es producto de una violación. Y bueno, pues nos hace referencia al artículo 333 y 148 del Código Penal Federal. Estamos analizando los artículos del Código Penal Federal. Ahorita, al último, vamos a ver las excusas absolutorias del Código Penal del Estado de Veracruz. ¿Por qué del Estado de Veracruz? Porque su servidor radica en este estado. Entonces, pues vamos a hacer una comparación de lo que es una excusa absolutoria federal y de lo que es una excusa absolutoria en nuestra entidad federativa. Vamos a retomar lo que dice el artículo 333 del Código Penal. Okay. Dice, no es punible el aborto causado solo por imprudencia de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación. Tenemos dos particulares muy claras, muy sencillas, que no va a ser penalizable cuando sea causado por la imprudencia de la mujer. Esto es, que sea un acto en el cual la mujer se descuidó y pues causó el aborto. O dos, cuando el embarazo sea resultado de una violación. Creo que está claro, está sencillo, está comprendible estos dos particulares de esta excusa absolutoria. Pero también nos hacía referencia del artículo 148 del mismo ordenamiento y dice, fracción segunda. Oh, perdón. Es el 148, fracción primera del Código Penal del Distrito Federal. Pero bueno,
Ahorita nos vamos a basar única y exclusivamente del Código Penal Federal y, como les hice mención, del Código Penal del Estado de Veracruz. Aquí, si somos un poquito más minuciosos, pues también podemos hacer la comparación con el Código Penal Federal del Distrito Federal, de la Ciudad de México, del Estado de Puebla. Dependiendo del estado en el que tú radiques, donde tú vivas, pues vas a hacer la comparación y las vas a encontrar. Ahorita te voy a decir las palabras claves o cómo vas a encontrar o cuándo vas a saber cuando estás en una excusa absolutoria. Continuando con otro punto dentro de su clasificación de la maestra Grisela, nos dice por culpa o imprudencia. Un ejemplo de este tipo de excusa absolutoria es el aborto causado por imprudencia de la mujer embarazada, como ya vimos ahorita, su imprudencia o que el embarazo sea por una violación. Continuando, también se encuentra dentro de esta hipótesis el caso de lesiones u homicidio. Vemos que también dentro de estos dos delitos podemos encontrar una excusa absolutoria, previstos en el artículo 321 bis del Código Penal Federal y 139 del Código Penal del Distrito Federal. En ese momento vamos a analizar lo que dice el 321 bis. Bis. No se procederá contra quien culposamente ocasione lesiones u homicidio en agravio de un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubino, adoptante o adoptado, salvo que el autor se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, de estupefacientes o psicotrópicos, sin que medie prescripción médica, o bien que no auxiliare a la víctima. Ok, acá tenemos una excusa absolutoria muy particular, porque estamos haciendo énfasis de los delitos más comunes, lesiones y delitos. No porque exista una excusa absolutoria en estos dos delitos, quiere decir que no vamos a recibir pena alguna por cuanto a la realización de estos delitos. Si nos damos cuenta y nos ponemos a hacer un estudio profundo, dice, como primer requisito, que sea un delito de naturaleza culposa, no dolosa, culposa. Segundo, en agravio de una condición objetiva para que esta excusa absolutoria sea aplicable. Y nos dice, ascendiente o descendiente, consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubino, adoptante o adoptado. Si nosotros llegáramos a cometer algún delito de lesiones u homicidio culposo, pero a la persona, el sujeto pasivo, a quien recae esta conducta, no se encuentra dentro de estas especificaciones que la misma excusa absolutoria nos pide, entonces no podría ser aplicable esa excusa absolutoria. Tiene que ser una persona que cumpla uno de estos requisitos. Ahora bien, como siguiente condición objetiva de esta excusa absolutoria nos dice, salvo que el autor se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, de estupefacientes o psicotrópicos. Una condición objetiva muy clara y muy precisa. Que si bien cometiste el delito de lesiones u homicidio, bien, fue culposo, bien, fue a una de las personas que te describe con claridad la excusa absolutoria, pero
Si tú te encontrabas bajo el efecto de alcohol, de drogas, de psicotrópicos, y peor aún, que no hay una prescripción médica, no va a ser aplicable esa excusa absolutoria en caso concreto. Pero aún hay más, otra condición, o bien que no auxiliare a la víctima. Vemos cómo esta excusa absolutoria nos pide varios particulares. Uno, primero que sea lesiones culposas u homicidio culposo. Dos, que sea una de las personas o sujetos pasivos que nos describe. Tres, que no hayamos estado bajo el efecto de alguna de las sustancias que nos prohíbe. Cuatro, que exista una prescripción médica en caso de haber consumido o ser dependiente de alguna de estas sustancias nocivas. Y cuatro, que no auxiliares a la víctima. Como vemos, es una excusa absolutoria muy compleja, muy bien estructurada y pues en caso de haber o de estar en una situación de lesiones o homicidio, pues tiene que ser cumplida en sus particulares completamente. Continuando con los puntos de clasificación de la doctora o maestra Muchitegui, nos dice, a mí me gusta cómo las divide, porque les va a dar una clasificación eh, por su utilidad. No las generaliza todas, no toma y dice, estas son las excusas absolutorias y ahí entiéndala, no, sino que las va clasificando por su utilidad, por su naturaleza. En otro punto nos dice, por no exigibilidad de otra conducta. Uno de los ejemplos más comunes es el encubrimiento de determinados parientes y ascendientes de otras personas. Y nos maneja el artículo 400 del Código Penal Federal, que a continuación, pues, vamos a analizar qué nos dice el siguiente artículo. Ok. Aquí está. Después de la fracción séptima. No se aplicará la pena prevista en este artículo en los casos de las fracciones tercera y en lo referente al ocultamiento del infractor y cuarta cuando se trate de... Ok, primero vamos a analizar lo que nos dicen las fracciones y ahorita le damos continuidad a la configuración de la excusa absolutoria. Fracción tercera y cuarta. Fracción tercera. Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo que impida que se averigüe. Fracción cuarta. Requerido por las autoridades, no dé auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución de los delincuentes. Ahora bien, vamos a estudiar la estructura de lo que es la excusa absolutoria en este delito. No se aplicará la pena prevista en este artículo en los casos de las fracciones tercera, en lo referente al ocultamiento del infractor, y cuarta, cuando se trate de a. Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines. B. El cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo. Y C. Los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad derivados de motivos nobles. ¿Ok? Como vemos, el encubrimiento por cuanto a los infractores, delincuentes o sujetos activos de los delitos. Si bien sabemos
que los lazos familiares, los lazos personales, las uniones subjetivas con otras personas, siempre y cuando estén dentro de estos márgenes que nos exige la excusa absolutoria, a nosotros como receptores, como este, personas que llevamos un ocultamiento por esas personas, no será aplicable a nosotros una sanción. Ejemplo, una madre, una tía, algún familiar que oculte objetos o no permita una investigación completa del delito, a esa persona no será aplicable una pena. Pero sin en cambio, nosotros no tenemos ninguna relación íntima, ningún lazo subjetivo con la persona y nosotros prohibimos una investigación o retenemos objetos o efectos del delito, entonces ahí ya no es aplicable en nosotros una excusa absolutoria. ¿Por qué? Porque la excusa nos pide particulares, nos exige particulares. Entonces, por lo tanto, no estaríamos dentro de la configuración de una excusa absolutoria. Espero que hasta el momento vayamos tomando una claridad o una hilación de cómo vamos a encontrar una excusa absolutoria, qué tenemos que hacer. Y no por el simple hecho de que exista dentro de la ley penal, quiera decir que va a ser aplicable a nosotros o en el caso concreto que vayamos a ver. Tenemos que hacer cumplirla dentro de sus particulares. Eso es sumamente importante. Continuando. Como siguiente punto dice, por innecesaria de la pena. Esta excusa se presenta cuando el sujeto activo sufrió consecuencias graves en su persona por senilidad o por precario estado de salud, que hace notoriamente innecesaria e irracional la aplicación de la pena. Y nos hace paréntesis el artículo 55 del Código Penal Federal. Ok, ahorita le damos lectura. Este último precepto considera innecesaria la aplicación de la pena en los siguientes casos. A. Por haber sufrido el agente consecuencias graves en su persona. B. Por senilidad avanzada. Y C. Por padecer enfermedad grave e incurable avanzada o precario estado de salud. Pues bueno, ya vamos teniendo una idea, una concepción de lo que en este caso, esta excusa absolutoria nos va a dar una idea de lo que está conformada. Ok. Estamos dentro de las disposiciones generales y nos dice, artículo 55. En el caso de que el imputado sea una persona mayor de 70 años de edad, condición número 1, afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada, o de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan. En todo caso, la valoración por parte del juez se apoyará en dictámenes de peritos. La revisión de la medida cautelar podrá ser promovida por las partes, quienes además ofrecerán pruebas para dicho efecto. Aquí también encontramos dentro del siguiente párrafo, dice, de igual forma procederá lo previsto en el párrafo anterior cuando se trate de mujeres embarazadas o de madres durante la lactancia. Ok, bueno, acá vemos que esta excusa absolutoria por cuanto a la aplicación de la prisión preventiva o en su caso
la aplicación de una sentencia condenatoria. Uno de los particulares que es una persona mayor de 70 años o afectada por una enfermedad grave o terminal. Suena lógico, comprensible, humanizado y aplicable que una persona de 70 años. Actualmente sabemos que las personas ya de tercera edad cuentan pues por cuestiones de salud, con hipertensión, con problemas en la presión, con diabetes, algunos más pues a causa de la diabetes con extremidades ya amputadas, y pues es lógico que una persona, ya que tenga una enfermedad grave, no sea eh, pues remitida a los centros de reinserción social. Pues es obvio, es algo humanizado. Por esta cuestión, eh, lo veo muy bien. De hecho, todas las excusas absolutorias las veo muy bien, porque fuera de ser un estado punitivo, que el derecho penal siempre busca el castigo, y pues no tanto el castigo, sino la prevención, y después de la prevención el castigo. Pero hay cuestiones en las que pues el castigo tenemos que hacerlo a un lado y tomar el lado humano, porque pues el derecho siempre va a ser humano. El día en que el derecho se deshumanice, pues ese día este, va a ser un caos total, ¿verdad? Y pues no vamos muy lejos, porque en algunas cuestiones el derecho pues se está deshumanizando, y al contrario, tenemos que humanizar más el derecho, y en particular el derecho penal. Bueno, de hecho todas las materias. Pero pues uno, como se enfoca en esta materia, cada quien jala agua para su molino, ¿verdad? Obviamente. Eh, Igualmente, en el Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos esta excepción de la aplicación de la prisión preventiva a personas mayores. En el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos las excepciones a lo que es la aplicación de pues, prisión preventiva oficiosa o justificada. Ya dice, en el caso de que el imputado sea una persona mayor de 70 años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada, o, ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan. De igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior cuando se trate de mujeres embarazadas o de madres durante la lactancia. Y nos hace otra excepción. No gozarán de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes a criterio del juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social. Si nos damos cuenta, en el primer y segundo párrafo es idéntico al Código Penal Federal. Y dentro de esta excepción tenemos una excepción más, que no podrán gozar de esta prerrogativa aquellas personas que puedan presumir que se puedan extraer de la acción penal o que sean un riesgo social. O sea, que aunque tenga 70 años
y aunque tengas un padecimiento de una enfermedad grave, si tú eres un riesgo social, lo siento, pero esta excusa absolutoria no va a ser aplicable en tu caso. O que exista riesgo de que te puedas evadir de la acción de la justicia penal, pues por lo tanto también no va a ser aplicable una excusa absolutoria de excepción de prisión preventiva u oficiosa en tu caso. Y pues bueno, así como estas excusas absolutorias que hemos estado viendo del Código Penal Federal, igualmente en el Código Penal de cada entidad federativa, nosotros tenemos excusas absolutorias dentro de nuestros mismos delitos. Una palabra clave para poderlas identificar es no se impondrá. Como vemos en el buscador, su servidor pues ya se adelantó y les buscó en este caso tres excusas absolutorias que son aplicables en el Código Penal del Estado de Veracruz. Y nos dice, dentro del delito de exposición de menores e incapaces, en el artículo 57, párrafo tercero, no se impondrá pena alguna a los padres que por su ignorancia o extrema pobreza hagan la entrega de su hijo y, en el caso de la madre, cuando el hijo sea producto de una violación o de una inseminación artificial que no consintió. Vemos que también estas excusas absolutorias se configuran por particulares que se tienen que cumplir. En este caso, padre y madre. Otro elemento que por ignorancia o por extrema pobreza. Otra condición que sea por una violación o una inseminación artificial que no consintió. No vamos muy lejos de lo que es una excusa absolutoria del Código Penal Federal a lo que es una excusa absolutoria del Código de cada estado. Recalco y quiero hacer énfasis que siempre tenemos que estudiar a profundidad de dónde viene, por qué está y para dónde va. Si nosotros comprendemos cualquier figura penal desde esas tres perspectivas, de dónde viene, para qué está, para dónde va, vamos a encontrar dentro de nuestros razonamientos jurídicos y entendimiento de dichas figuras procesales, porque a veces en la universidad, y pues lo digo con toda sinceridad, los sistemas educativos, y más en cuanto a lo que es el derecho penal, y siempre voy a hablar por el derecho penal, nos dan una embarradita de las figuras y las instituciones, tanto procesales como de derecho penal, como sustantivas, y no nos hacen entrar a profundidad. Son muy pocos los maestros. En verdad, pues, yo tuve el placer y el honor de estar con un gran maestro, el licenciado Miguel Ángel Reyes Juárez, que nos enfocaba y nos hacía entender cada una de estas figuras, pero desde el corazón. No nada más por pasar una materia, no nada más por presentar un examen y no nada más por decir, ah, ok, ya sé el concepto de cierta figura y ya, se acabó. Ok, espérate, ¿para dónde va? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? Y pues así tenemos que tomarle la pasión de estudio a cada institución jurídica. Y pues yo en este caso lo hago en derecho penal, a lo mejor no soy el mejor expositor, pero me gusta transmitir los conocimientos. Eh, Retomando, otra excusa absolutoria del Código Penal del Estado de Veracruz la encontramos en el artículo 225 que dice, si la invasión y ocupación consecuente no se ejecutan con violencia y él o los ocupantes restituyen voluntariamente al poseedor en el goce de sus derechos antes de que el Ministerio Público ejerza la acción penal persecutoria, no se impondrá sanción alguna. Como vemos, pues
Otra excusa absolutoria, en este caso, en el delito de despojo. Y así como en el delito de aborto, de homicidio, de lesiones, de robo, de despojo, tanto federal como de cada entidad federativa, las palabras claves para encontrar estas excusas absolutorias es: no será punible, no se castigará, no se impondrá, no será sancionable. Estas son las palabras claves para que nosotros dentro de nuestro buscador, que actualmente gracias a Dios tenemos el avance de la tecnología, pongamos dentro de nuestro buscador esas palabras claves e inmediatamente nos aparezcan lo que son las excusas absolutorias, tanto del Código Penal Federal como dentro de nuestros códigos penales actuales. Y pues bueno, espero que esta cápsula, que pues su servidor las hace con tanto efecto y cariño, haya sido de su agrado, y espero que pues les haya gustado, y obviamente quedamos abiertos a cualquier crítica, a cualquier comentario, y si te gustó esta cápsula, pues vamos a ir subiendo continuamente videos en donde vamos a hacer explicaciones de lo que son estas figuras, tanto procesales como sustanciales del derecho penal. En este caso, pues, tratamos de darle explicación a lo que son las excusas absolutorias. En la siguiente, pues, vamos a ver lo que son las eximentes. Y quiero recalcar y hacer énfasis que vamos a ir viendo cada eximente de responsabilidad una por una por una. No las vamos a englobar. ¿Por qué? Porque si manejamos todas en una sola clase, pues va a ser como en la universidad. Las vamos a ver nada más por encimita, no las vamos a profundizar, no las vamos a comprender, y pues por cada eximente de responsabilidad de que vayamos viendo, vamos a ir utilizando criterios, vamos a ir utilizando razonamientos de maestros, en este caso de la doctora Griselda Muchitegui, también vamos a ir viendo del doctor Enrique Díaz Aranda, también vamos a ir viendo de uno de mis autores favoritos, que es el doctor Eduardo López Bentancur. Y pues obviamente si tú tienes algún autor que sea de tu agrado, házmelo saber, y pues vamos a ir haciendo una comparación de criterios para que esto sea más entendible, sea más abundante, y que fluya el conocimiento, que pues es lo que nos hace estar aquí. Y pues voy a subir este video a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook, y puedes seguirme en IUS Puniende México, y pues te voy a agradecer que le des un like a esta cápsula jurídica, que pues no soy el mejor ponente, no soy el mejor expositor, pero lo hago con mucho afecto, lo hago con mucho cariño, y espero que te haya quedado un poco claro, o que te hayas llevado un plus de lo que es este mundo del derecho penal, porque pues es muy apasionante y estamos en contacto. Ya sabes, cualquier crítica, cualquier comentario es bien recibido. Y pues muchas gracias, espero que estés bien y cuídate mucho, porque todavía estamos en tiempo de pandemia. Se despide de ti con un cálido abrazo, tu amigo y servidor Odilon Cepeda Beristain, licenciado en Derecho y maestro en Juicios Orales. Hasta pronto.